Bien, en el nombre del Señor Jesús, en esta tarde vamos a hacer un estudio bíblico para la gloria del nombre del Señor Jesús, esperando que sea de bendición para su vida. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, al llevar adelante este estudio bíblico, Señor, usted obre sobre cada vida, sobre cada pensamiento, sobre cada corazón, sobre cada uno de aquellos, Señor, que van a poder ver y escuchar este estudio bíblico. Señor, que la palabra de Dios entre en sus vidas, llene sus vidas y obre en sus vidas, Señor Jesús, para que ellos tomen determinaciones, decisiones, y en esta tarde estén preparados, Señor, con sus corazones dispuestos, Señor, para servirle a usted. En el nombre del Señor Jesús, ponga palabras en mi boca, pensamientos en mi corazón. Y déjeme hablar, Señor Jesús, lo que el Espíritu quiere hablar, Señor, en esta tarde. A todos aquellos que se van a conectar, Señor, a todos aquellos que van a ver, Señor, este estudio bíblico, para la gloria de su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Éxodo, capítulo 27, versículo 20. En el nombre del Señor Jesús. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén y amén. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero aquí en Éxodo capítulo 27, versículo 20, no se trata del mundo, sino del santuario. No es un asunto del testimonio en el mundo y para el mundo, sino de nuestra comunión y adoración en el lugar santísimo. ¿Qué puede decirnos acerca de este mandamiento? Es que nuestro acceso a Dios, nuestra comprensión de la verdad, nuestra comunión con Dios y nuestra transformación espiritual se efectúan por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, la Escritura nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En el versículo 2 nos dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel llegó a ser el profeta y sacerdote de Jehová, según nos muestran las Escrituras. Pero también podemos ver qué triste fue aquel día para Israel. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo de Israel había caído profundamente en la apostasía, se había apartado de Dios. Elí, el sumo sacerdote, dio la espalda a Dios. Sus dos hijos, Omni y Finés, cometían actos de inmoralidad en el propio portal del templo. Eran años trágicos. Había una declinación espiritual tremenda. Esa declinación espiritual nunca es agradable, jamás resulta conveniente, porque uno de sus ingredientes es la propia muerte. No hay vida en ella. La Biblia nos dice que durante ese periodo permitieron que la lámpara de Dios, que tenía que arder continuamente, se apagara por falta de aceite. Permitieron. Es lo que usted no puede hacer en este tiempo. Permitir que esa lámpara que está en usted, que es de Dios, que tiene que arder continuamente, se apague por falta de aceite. Esa lámpara tipificaba al Espíritu Santo, y que estuviera permanentemente encendida dentro del templo frente al arca del pacto. Pablo, el apóstol
de los gentiles nos dice, ¿no saben que son templos del Espíritu Santo, que brillan en el interior de nuestros cuerpos? Somos los templos del Espíritu Santo de estos postreros días, de estos postreros tiempos. Israel había sido invadido por los filisteos. Eran horas de desesperación para el pueblo. 4,000 hombres de los escogidos de Dios fueron muertos. Sí, el Espíritu de Dios los había abandonado. Recordando que la presencia de Dios hizo que antañamente o en anteriores etapas Israel triunfara en las batallas. Decidieron que la solución para ellos en ese momento sería llevar con ellos a la batalla el arca del pacto. Sacaron el arca del templo y los hijos de Elí la introdujeron en el campamento del ejército de Israel, donde fue recibida con extraordinarias demostraciones de júbilo, previendo de antemano la victoria. Desafortunadamente, el arca del pacto solamente representaba la gloria del Dios de Israel, no era la actualidad de su presencia allí. Esto nos permite un paralelismo con la actitud de nuestras iglesias en el día de hoy. No es de extrañarnos que tantas de ellas no pasen a ser una sombra de lo que una vez fueron. Si bien entonamos los mismos himnos, repetimos los mismos ademanes y elevamos nuestras manos al mismo Dios, hay algo que está ausente en estas reuniones. En que nosotros también hemos permitido que las lámparas de Dios se apaguen frente al altar del Señor. Los israelitas gritaron con gran júbilo anticipadamente: el triunfo es nuestro. Ni la presencia del arca, ni los gritos de júbilo los harían triunfadores. Los filisteos en alguna medida fueron presa del pánico a causa de la gritería. En 1 Samuel capítulo 4 versículo 9, esforzaos, oh filisteos, se decían entre ellos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos, como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Un pueblo en el cual había dicho que el Señor iba a poner el miedo y el temor sobre ese pueblo para que todos aquellos que estuvieran alrededor de Israel tuvieran miedo de Israel. Y es lo mismo que dijo Rahab, la ramera, cuando aquellos 2 espías fueron hasta Jericó, y ella les dijo: el miedo de vosotros ha caído sobre nosotros. Aleluya. Ciertamente el informe entregado a Elí por ese joven de la tribu de Benjamín portaba 3 mensajes, de los cuales podemos aprovecharnos hoy en día. 1 Samuel capítulo 4 versículo 22 dice que dijo: puesta pasada en la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y en esto que nos puede mostrar la Escritura, nos dice que la extinción de la lámpara de Dios trajo muerte al mundo. La extinción de la lámpara de Dios llevó la pérdida del arca del pacto. La extinción de la lámpara de Dios llevó a la muerte a los hijos de Elí, de la misma manera que puede llevar a la muerte a nuestros hijos. La extinción de la lámpara de Dios trae muerte a este mundo. Si Israel hubiera permanecido fogosamente buscando, entregado a Dios, si la lámpara de Dios, que es la representación del fuego en el corazón de los israelitas, aún ardiera en ellos, nada de esto
hubiera ocurrido. Los gemidos de angustia llenaron la noche cuando familia tras familia fueron notificadas de la muerte de su ser querido. Qué espantoso e inútil sacrificio. Qué inútil pérdida de lo mejor de una nación. Y todo ocurrió por una muy sencilla razón. La lámpara de Dios se apagó en Israel. Aleluya. Pero siempre el Señor trae buenas nuevas, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La única manera en que este mundo pueda encontrar a Dios es por intermedio de Jesucristo. Y la única manera en que este mundo podrá encontrar a Jesucristo es mediante cada uno de nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 3, la Escritura dice, esta empero en la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Por eso, hoy día predica bajo la unción del Espíritu para que te oigan. Habla y no calles. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La única manera en que un mundo perdido, además de eso, moribundo, en plena bancarrota espiritual, pueda allegarse a Dios, es viendo y escuchando los hechos y realidades de la salvación a través de nosotros, que somos su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, nuestro Señor Jesucristo completó su tarea cuando fue colgado en aquel madero de la cruz. Y conforme a un libro del Antiguo Testamento que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue colgado en la cruz del Calvario. Por supuesto que no está en el mundo hoy. En este preciso instante, Él está sentado en gloria. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por el momento, su obra terrenal ha terminado. Ahora está en su iglesia. Es por eso que nos ha investido a nosotros de su poder, autoridad, nos ayuda, nos dirige, nos fortalece. Hechos capítulo 13, versículo 1 nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llama Níger y Lucio Cireneo y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Versículo 2 de Hechos capítulo 13 nos dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Versículo 4. Y ellos enviados por el Espíritu Santo, aleluya. Es lo que en este tiempo nos está faltando, que aquellos sean enviados por el Espíritu Santo de Dios a predicar el Evangelio y hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Los hombres, ¿verdad?, que no pueden ver a Dios a menos que lo vean a través nuestro. En Antioquía los llamaron cristianos porque eran iguales al Cristo. Las almas no pueden ser salvadas a menos que oigan de nuestros labios la palabra de Dios.
Los ángeles no predican la palabra de Dios, tampoco lo hace Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 8, podemos contemplar la siguiente escritura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, versículo 9, pues que nosotros somos demandados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificaste, y Dios la resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Pero podemos ver a través de la Escritura que los corintios no eran de los sabios de este mundo, igual que aquellos que los vieron en aquel tiempo, que eran hombres del vulgo, sin letra. En 1 Corintios 1:26 la Escritura nos dice: pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios en lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por él están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31 nos dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. La iglesia del día de hoy tendrán que responder a Dios por haber rechazado la comisión ordenada por Cristo de llevar la luz al mundo, y somos responsables. Y el mismo apóstol Pablo dijo: ay de mí, si no predicar el evangelio, porque necesidad me es impuesta. La mayoría de las iglesias, a los que están sentados en la plataforma, la lámpara situada en el altar del Señor no se está apagando. Hace mucho tiempo que se extinguió, pero el apóstol Pablo nos hace un recordatorio ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, donde la Escritura nos dice: no apaguen o no apaguéis al Espíritu. Pablo compara el apagar el fuego del Espíritu Santo con el desprecio y el rechazo de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, tales como la profecía. La unción del Señor está en usted. A nosotros corresponde volver a encender la lámpara de Dios a los ojos del mundo. Hablamos de la unción, somos los únicos que quedan con los medios disponibles para hacerlo. Si somos perezosos y permitimos que la yesca y el pedernal escapen de nuestras manos, el Señor requerirá de esas mismas manos la sangre de millones de almas que se pierden. Son muchos los que han deambulado, y escúcheme, de iglesia en iglesia. El problema es que asistía a iglesias en las cuales se habían apagado las lámparas. Buscaba liberación de los poderes de las tinieblas. No existía en esa iglesia ni el poder ni la gloria.
Pero podemos ver que en la calidad de ministro que usted puede tener en este tiempo, que ese ejemplo de esa iglesia que no tenía poder ni la gloria de Dios. Por eso, cuando se reúnen un grupo de personas para buscar ese poder, esa presencia del Espíritu Santo, es lo único que puede traer un gran despertar a cada país, a cada nación, a cada grupo familiar. Ahora ponemos el mayor énfasis al declarar que para libertar a los cautivos tiene que entrar en acción el Altísimo. Él es el que tiene que entrar en acción. Podemos programar cultos en la iglesia y poner en juego toda nuestra capacidad humana en un esfuerzo por sacar a los hombres de la oscuridad. Pero ni la lámpara de Dios, si la lámpara de Dios no brilla, encendida en nuestras vidas, cuida tu luz que no se apague. Es Dios y su poder el que saca a los hombres de los senderos de oscuridad y los lleva a aquel que es la luz, el Señor Jesucristo. Una iglesia popular no es una iglesia con poder en el púlpito. Una iglesia popular no predica el evangelio pleno de Jesucristo. Una iglesia popular no llora sobre un mundo perdido sin la sangre redentora de Jesucristo. Una iglesia popular no expresa con gritos de gozo la redención de los pecadores. ¿Por qué motivo? La lámpara nuestra tiesa tiene una llama vacilando que expresa con gritos de gozo la redención. El aceite está a punto de consumirse. Si no cuidamos y atendemos nuestras lámparas, ¿quién mostrará al mundo la luz de Cristo? Pero el salmista podía decir en el Salmo 23:5, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite. Se refiere a la gracia y la bendición especial de Dios al ungir con su Espíritu Santo el cuerpo, la mente y el espíritu del creyente. Llenos del Espíritu, es lo que nos dice la Escritura, ser llenos. Tiene el significado en griego de ser lleno repetidas veces. Los hijos de Dios deben ir renovándose al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. El líder, el pastor, el encargado de cada iglesia tiene que, de alguna manera, buscar a todos aquellos que están en el culto y poder saludarlos y abrazarlos fraternalmente. Y si hubiera alguna alma nueva, saber de inmediato qué es lo que necesita de Dios. Y si ésta le puede decir, estoy muriendo sin Dios y usted puede hacer algo por mí, usted ha venido al lugar donde está el poder y la gloria de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántas iglesias podrían decir, este es el día de salvación? Si hay posesión demoníaca o drogadicciones, no saben qué hacer. ¿Sabe dónde lo envían? A los pentecostales para su liberación. Hoy en día los están enviando al psiquiatra. Qué triste condición a la cual hemos llegado. Que Dios nos ayude. Y una vez sumergido en la palabra de Dios, será imposible de no ver una y otra vez las amonestaciones de Dios para que nos sometamos a la dirección de su Santo Espíritu. La palabra de Dios nos dice que debemos esforzarnos a entrar, debemos entregarnos y comprometernos. El cristianismo pasivo debe dejar de ser cristianismo. Recordemos que un día personalmente pasamos de muerte a vida. Recordemos que fue el Espíritu Santo el que nos hizo cruzar el abismo. En vista de ello, ¿cómo rechazar
el antiquísimo poder de Dios que nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz. Por eso, cuida tu luz en este día, que no se apague. Busca la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios para tu vida, y vas a tener en tu lámpara aceite, vas a tener ese poder que alumbrará a los que andan en la oscuridad, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.